A continuación, es momento de presentar al subdirector del Instituto Niilomäki, Universidad Jyväskylä, Finlandia, Pekka Räsänen, quien nos presenta la conferencia Desarrollo de habilidades matemáticas en edades tempranas, avances del estudio de investigación en los CENDIs del Frente Popular, Tierra y Libertad, Nuevo León. Nos acompaña a moderar Linda Sol Anaya Rodríguez, asesora de la Dirección General de los CENDI del Frente Popular, Tierra y Libertad de Nuevo León. Les pido un fuerte aplauso. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta intensa pero muy productiva mañana de trabajo. Antes de empezar esta conferencia, me gustaría compartir con ustedes una breve reseña de la carrera profesional y académica de Pekka Räsänen. Originario de Finlandia, obtuvo el grado de Neuropsicología Clínica en 1997. Actualmente se desempeña como vicedirector ejecutivo y principal investigador del Instituto Niilomäki en Finlandia. Este instituto es uno de los más grandes e importantes centros de investigación en trastornos del aprendizaje en Finlandia. Sus investigaciones comprenden evaluaciones, estudios longitudinales de desórdenes del aprendizaje e intervenciones con y sin el uso de computadoras. Él ha desarrollado pruebas estandarizadas de matemáticas, habilidades cognitivas y programas de intervención para niños usados en varios países. Además, ha participado como miembro en varias entidades profesionales, entre las que podemos destacar el grupo administrativo del Instituto Niilomäki, fue miembro del Comité Finlandés de Pruebas del 2001 al 2013 y fue presidente de la Red de Investigadores Finlandeses de Desórdenes del Aprendizaje de Matemáticas del 2003 al 2012. Ha realizado múltiples investigaciones y ha sido autor de varios artículos científicos publicados en revistas internacionales. Además, actualmente está en colaboración con los CENDI de Nuevo León realizando una investigación acerca de los efectos de un programa de intervención asistido por computadoras de habilidades numéricas con niños de edad preescolar, que les va a hablar un poco ahorita. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a Pekka Räsänen. Buenos días, ¿cómo están? Okay. So good morning. El día de hoy vamos a hablar acerca de las matemáticas y con el trasfondo de esta presentación de que estamos iniciando con estudios de intervención. Queremos aprender un poco respecto a cómo los niños desempeñan en matemáticas y el pasado mayo tuve oportunidad de estar aquí una semana trabajando con el CENDIS y hicimos nuestro primer estudio piloto sobre diferentes mensajes y medidas más bien para medir las mejoras con las intervenciones en matemáticas. Entonces, esa es una parte del estudio que les voy a mostrar. Les muestro también algo respecto a los resultados. Sin embargo, como investigador, siempre empieza uno desde el fondo. Queremos saber qué más se ha hecho y van a enterarse de la fecha cuando se recopiló los datos. Van a saber acerca del contexto en donde están y dónde se ubican con sus estudios. Entonces, para empezar, vamos a ver todo aquello que hemos conocido respecto a la situación actual de matemáticas, su aprendizaje en México, en el mundo latinoamericano. Yo vengo de Europa, no conozco bien, entonces antes de ver la investigación que se ha hecho previamente, debemos ver esto para entender qué niveles de habilidades tienen aquí. Voy a tratar de puntualizar algunos factores importantes, factores en los datos que he estado calculando a partir de los datos nacionales. Por lo tanto, estas son las preguntas sobre qué clase de habilidades matemáticas descubrimos en México y los CENDIs. Tenemos materiales de evaluación para eso. Necesitamos saber de antemano, antes de hacer las pruebas, antes de desarrollar las pruebas, debemos saber a qué nivel se encuentran los niños actualmente aquí.
Entonces, vamos a echar un vistazo a los datos nacionales un poquito, a la información de datos internacionales también. ¿Qué sabemos acerca de las matemáticas? Estamos hablando muchísimo de la estadística, pero trato de esta forma de simplificar la estadística con ejemplos. Entonces, ¿cuál es el promedio de habilidades matemáticas aquí? Para empezar, todos ustedes conocen bien de las noticias y demás, saben acerca de los estudios de comparativa internacional en matemáticas. Ya tienen unos 15 niños de menos de 15 años. En todo el mundo entero están participando niños analizando sus resultados hechos por la OCDE, ya que lo hicieron. Esto lo hacen cada 3 años. La evaluación de matemáticas, hay muchos datos para poder discernir un poco acerca del nivel de desempeño. Y aquí tenemos un resumen rápido de lo más reciente en matemáticas en el 2009 y el 2012. Podemos ver por los colores que estamos realmente comparando globalmente en dónde se encuentran los países latinoamericanos, cómo se encuentran. En el rojo es México, el verde son los demás países latinoamericanos. En rojo aparece México. Entonces, si observamos aquí el desempeño más bajo, vemos que la mayoría de los países provienen de Latinoamérica, los que ven aquí. Esto no es solo de México, es una pregunta de Latinoamérica. ¿Cómo mejorar las habilidades matemáticas? Aquí hay mucho que aprender aquí respecto al desarrollo. Cosas positivas y cosas negativas. Mire, existe también, no hay una clara imagen sobre la situación global actual porque de este estudio comparativo, África falta todavía por evaluar. Entonces, América, Europa, Asia, lo que está participando en ese estudio. Pero los países africanos no están presentes. Si los países africanos estuviesen allí, tendríamos entonces el desarrollo de un estudio de grupo sobre cuál es el nivel matemático en África. La situación allí inclusive está peor. Totalmente diferente es la situación que hay allí. Los niveles son claramente muy por abajo. Latinoamérica, de hecho, no está mayormente en problema. En todo el mundo no es Latinoamérica el peor. Pero aquí están los cursos promedios del 2012 al 2012 en países latinoamericanos y como pueden ver, si no puedes ver dentro de los países latinoamericanos, tenemos Chile, Uruguay, México, Argentina, Colombia. Realmente están más abajo del promedio. Pero después hay 3 países mostrando signos muy positivos de desarrollo. Chile es positivo, México también y Brasil. Es un promedio donde que se está aumentando. Y hay estos países como Uruguay, Argentina y Colombia, donde no hay un desarrollo. Aunque haya muchas discusiones sobre las reformas e inversiones en educación, no se ve un progreso. Pero hay mucho por hacer todavía, aunque México aún necesita mejorar en el desempeño en promedio, comparándolo con países como Estados Unidos o España, países hispanohablantes de Europa o Finlandia o Suecia. Pero si vemos a esos países con gran desempeño, Finlandia y Suecia, los desempeños de esos países están bajando. Y en Finlandia tenemos una gran interrogante. ¿Qué está pasando para que nuestros niños estén bajando en su desempeño? Y la respuesta es aún más llamativa en Suecia, en donde han bajado bastante, aunque sea una sociedad que funciona muy bien, con un alto nivel económico, con muy buenas instalaciones para la educación, y aún así ha bajado el promedio de desempeño. Y Finlandia está en el mismo camino, en la misma dirección. Así que la pregunta es que no tengamos esos países con muy buen funcionamiento, sino que su desarrollo está bajando.
Hay otra información que en Europa realmente no hablamos de ella mucho porque es muy conocida. Son análisis de los países latinoamericanos que están en el tercero y sexto grado de esto se ha hecho 3 veces, pero solamente los últimos 2 son comparables. Y hablan un poquito sobre otra imagen. Este es el nivel de desempeño de tercer año y que lo que aquí está interesante es cuando si vemos a cómo miden en el 2006 y el 2013 puede ver esto ha sucedido en los últimos 7 años y en estos países de cualquier país ha tratado de mejorar y estos países realmente muestran un desarrollo positivo. Esto habla de una imagen de lo que está sucediendo, pero también hay un área especialmente que es diferente de todas ellas. En este estudio, en México, por ejemplo, que no está aquí, no están las buenas historias. En los estudios en México realmente no es un buen desarrollo. Especialmente hay un área que realmente es la única área en donde no hay desarrollo en los últimos 7 años. Y esto es importante, información importante para las autoridades locales de que algo se tiene que hacer en la educación temprana. Así que la historia es que es aproximadamente por hacer. Así que hay pocas mejoras en países, pero en Chile, por ejemplo, por una señal positiva que si se ha tenido en poco tiempo ha tenido grandes efectos y mejoras. Así que hay una cantidad de mejoramiento en Chile y en Perú con tendencias positivas, pero los demás todavía han tenido buen desempeño. También hay otro estudio con muchos grupos de información viendo qué ha sucedido desde el 95 hasta el 2009 en diferentes países, basándonos en diferente información, tratando de crear la idea de cómo debe ser la educación de las matemáticas ha mejorado durante ese periodo de tiempo. Y pueden ver por los colores que los problemáticos. Entonces, Argentina está aquí mostrando básicamente 0 mejoras desde el 95 al 2009. Es un gran periodo de tiempo y si se ven los documentos de los reportes gubernamentales en educación, cada gobierno ha estudiado y ha hecho una reforma educativa. Pero gobierno tras gobierno ha habido reformas y realmente no vemos aún así que algo mejore. Hay algunos signos positivos en países como Chile, Rusia, Colombia que muestran cómo hay una mejora. México tiene una señal positiva, pero se ve aquí, por ejemplo, que ha sucedido en Suecia. Suecia durante este tiempo ha bajado dramáticamente y eso realmente es uno de los países en donde se ve que está empeorando para todos. Pero ¿en qué se están equivocando? También tuvieron reformas educativas para mejorar la educación. Uno de los grandes cambios de lo que hicieron es mejorar la educación y que se movieron de un sistema regulado por el Estado a un sistema totalmente abierto y la posibilidad de tener escuelas privadas. Así que las diferencias entre las escuelas en Suecia incrementó dramáticamente. La semana pasada, una de las discusiones en Suecia fue que cuánto provecho se puede tener por ser dueño de una escuela. ¿Debe ser regulada o no?
Así que han hecho cambios que pueden ver que realmente no han sido positivos, y en Finlandia también estamos viendo por qué estamos declinando. Realmente estamos analizando qué cosas buenas han sucedido, pero también tenemos que aprender de nuestros errores. Otra visión de la misma información es sobre los niños, como su desempeño, porque también son muy vulnerables. Niños que tienen bajo desempeño son muy vulnerables, y sabemos que si eres un niño con bajo desempeño en matemáticas, eso tiene efectos extensivos en qué tan bien estás desempeñándote en educación, en el mercado, qué tan fácil podrás obtener un trabajo, qué tan estable podrá ser el trabajo que obtengas, y también tiene efectos en tu salud. Sabemos que hay muchas relaciones con todo eso, y esto, aprender las matemáticas es más alto que en las correlaciones de las cuales leemos en otros éxitos. Así que hay estudios que muestran efectos de cuando los conocimientos matemáticos de la persona en la sociedad incrementan, y realmente la productividad aumenta. Así que invertir en la educación matemática realmente incrementa el buen vivir de la sociedad, no solamente a nivel mental, pero también a nivel de económico. La economía obviamente mejora si se invierte en las matemáticas. Y también hay que poner atención en aquellos que realmente no aprenden. No es la manera más sencilla de incrementar las habilidades si pones atención a la gente que tiene bajo desempeño. Así que veamos esta información. Vean los resultados. En el 2015 hay un reporte sobre el bajo desempeño, y dice que en aquellos países en donde más de la mitad de los adolescentes no tienen los conocimientos básicos de matemáticas, realmente tienen que considerar seriamente una reforma completa en la educación, esperando desde el iniciando. Aquí está la línea que marca el 50%, y aquí están los países en donde un número de niños que tienen bajo desempeño en matemáticas, en ciencias y en lectura. Y de nuevo, he coloreado los países latinoamericanos, y realmente lo que dice la OCDE es que los países de Latinoamérica deben tener una gran reforma educativa. Obviamente la mejor manera de hacerlo es aprender de todas las lecciones de los países latinoamericanos. Y México es uno de esos países en donde realmente se deben hacer grandes reformas. ¿Qué significa esto en la práctica diaria para los niños? Hay una investigación sobre una discapacidad matemática que es la discalculia, y hay muchos tipos de definición de qué tan mal tienes que estar en matemáticas para tener discalculia. Y si vemos a los conocimientos matemáticos, típicamente los científicos tratan de hacer mediciones de donde tenemos esta curva. Mi apuntador no funciona. ¿Puedo tener un mejor apuntador, por favor? Así que se ven aquí los indicadores hechos por diferentes científicos. Y en los estudios, los investigadores han utilizado diferentes medidas. Y después de cierto nivel se describe que tienes problemas para aprender matemáticas. Las estimaciones
A propósito, Gabriela está aquí, la persona que en el viernes nos estaba ayudando. ¿Está aquí en este momento? Por favor, levanta la mano, Gabriela. Solamente para tu conocimiento, los técnicos tienen una botella de tequila ahí para ti. Así que, por favor, como te lo prometí. Así que en diferentes estudios se están utilizando diferentes criterios, pero esto es el más común. El 7% quiere decir que si estás aquí, realmente quiere decir que no puedes seguir o aprender ni siquiera los básicos. Así que si vamos a un país, medimos los conocimientos matemáticos y aquellos que están debajo del 7% en práctica comparado con las otras personas en esa sociedad, esos conocimientos son tan bajos que no se manejan ese sistema educativo y no puedes con ese sistema educativo porque tus necesidades son diferentes, pero si los cambiamos y los vemos igual en un contexto internacional, aquí hay un ejemplo. Aquí está el nivel de desempeño de los niños finlandeses y aquí abajo tenemos los niños brasileños. Y si vemos al niño promedio en Finlandia y al niño promedio en Brasil y los ponemos ahí en la misma escala, imaginamos que esta escala sea la finlandesa. Así que aquí está el promedio finlandés y si vemos al promedio en Brasil y lo comparamos con los niños finlandeses, el promedio brasileño está aquí. El promedio del brasileño sería descrito en Finlandia como discalculia. Hay una enorme diferencia marcada en las habilidades de los adultos también. Ahora, el número de los niños que desempeñan mal varía entre un país y otro. En Finlandia, en 2006, tuvimos un 6% de todos los desempeños y entre un país y otro se incrementa. Y después cuando pasamos a ver Bruselas o México, cuando el 6% de los niños finlandeses son de muy mal desempeño, vemos a los de mal desempeño que hay en México y Brasil, vemos que es claramente más de la mitad de los niños que desempeñan más o menos al mismo nivel, mientras que en Finlandia estamos extremadamente preocupados acerca de los niños y le brindamos al niño mucha educación especial. Entonces, si tomamos esos niños finlandeses que desempeñan mal, Finlandia ha llegado a educación especial. Entonces, la característica especial es enseñar matemáticas porque los niños no están aprendiendo a leer bien. Entonces, este niño va a una escuela brasileña promedio y entonces hacen pruebas de matemáticas allí. De hecho, este niño finlandés en Brasil está muy cercano al promedio. Entonces, los niños en nuestra cultura, ustedes no pueden aprender ni lo básico. En otros ambientes educativos parece ser promedio. Ahora, de la misma forma, si los niños brasileños van a las escuelas finlandesas, tienen que pertenecer a uno de los mejores estudiantes en Brasil para no ser considerado un mal desempeño. Entonces aquí tenemos la línea roja que corresponde al promedio de porcentaje de niños que desempeñan mal. Y aquí podemos ver el desarrollo de las tendencias en cuanto a lo que ha pasado en la cantidad de niños que desempeñan mal en los diferentes países. Aquí vemos lo parcial en México. El número de niños que desempeñan mal bajan entre una medida y otra. Va cambiando. No vemos mejora ni en Uruguay, ni en Chile, ni Argentina, Colombia, un poquito en Brasil, pero México es el bueno, es el niño bueno del salón. Ellos han aprendido la lección claramente, entonces hay algo positivo que están haciendo. Sin embargo, lo largo
de esto entre México y la cantidad de niños que son de mal desempeño. La mitad de los niños todavía son muy malos en su desempeño todavía comparado a los demás países occidentales. Es enorme. Hay mucho por hacer todavía. Entonces vemos los datos de comparativa latinoamericana, porque la medida es un poquito diferente, la escala es diferente. El porcentaje de gente que tiene mal desempeño es menor en este. Depende de la medida que se usa, los criterios que utilizan para el mal desempeño, de cuántas personas salen. Sin embargo, esta nos muestra mucho más, un aspecto mucho más positivo para los niños de tercer año. Entre los niños de tercer año, la cantidad de niños que desempeñan mal está cayendo casi en todos los países, con una excepción, y esa excepción es con Nuevo León. Entonces podemos ver que aquí está la cantidad de porcentaje de niños que tienen en periodo de 7 años, como el porcentaje menos de niños que desempeñan mal. Y podemos ver muy hermoso el desarrollo aquí en Chile y Perú, mientras que en el de más mal desempeño, esos niños pueden llegar a un poquito más altos niveles, pero México, especialmente Nuevo León, no ha habido mejora prácticamente. Entonces, después hay algo sobre los efectos sobre los factores socioeconómicos al aprender y la educación. Aquí podemos ver este juego de datos, especialmente de los datos de PISA, porque tenemos esta información. Aquí tenemos los efectos de los estatus socioeconómicos. Las escuelas que participaron en el estudio PISA se repartieron en 3 niveles. Hay niños con escuelas con desventajas, escuela promedio y escuelas con ventaja. Lo típico es la escuela de ventaja, es áreas rurales, poca educación, el ingreso es muy bajo en los desventajados. Y en los ventajados son de ciudades, escuelas privadas, los padres con mayor educación y con estatus socioeconómico alto. Aquí estamos viendo las diferencias del promedio de estos diferentes tipos de escuelas. Y sin importar los países, en todas partes podemos ver claramente que el trastorno socioeconómico de los niños en las escuelas tiene un efecto muy grande. Entonces aquí vemos las diferencias estandarizadas entre los desventajados y los aventajados. Entonces, cuando pensamos en las diferencias estandarizadas de 2, ¿qué significa en la práctica? Bueno, significa que la diferencia es como la altura entre los jugadores de fútbol mexicano y los basquetbolistas de Estados Unidos. Así de diferente sería. Si tienes 2 grupos de personas, unos son los jugadores de fútbol mexicanos y otros son jugadores de básquet americano, y acudimos y alguien dice, ¿cuál de los grupos es más alto? Es obvio. No necesitas medirlo, se ve a leguas, es tan distinto, es enorme la diferencia. Esto es más o menos la misma diferencia que vemos aquí. Así de notorio es. Entonces Finlandia sorprendentemente ha tenido mucho éxito en los efectos de los trastornos socioeconómicos. Tiene un muy poco efecto en Finlandia. El elemento clave del por qué ocurre esto es porque nosotros decidimos hacer lo opuesto a Suecia. Suecia hizo esas escuelas privadas. Nuestra meta fue de hacer solo esto con escuelas públicas. Hacer eso solo con escuelas públicas. Y esto permite que los niños de cualquier trasfondo de donde provengan van a recibir una educación de alta calidad. Y esto tiene un efecto positivo especialmente en los niños pobres, porque ellos van a tener la misma educación como la que reciben las familias de los niños de familias ricas. Entonces, están desde el mismo salón de clases esos niños. Ahora, ¿esto qué significa?
pues visualmente, si tomamos a Argentina, tenemos estas tres distribuciones. El de color azul corresponde a las escuelas con ventaja, aventajadas, las escuelas promedio y después las escuelas de mal desempeño. Si vemos la distribución y tratamos de notar aquí el mejor desempeño en las escuelas con desventaja, de hecho, muy poquitos de ellos llegan a nivel de los niños que están en las escuelas con ventaja. Entonces, a pesar de que tengan la capacidad, en realidad, la educación es tan baja que inclusive el mejor de su grupo no llega siquiera al promedio del país, más no llega al nivel de promedio de las escuelas avanzadas. México tiene un poquito de diferencias menos marcadas en las escuelas. Brasil tiene un interesante estudio. En Brasil parece ser que hay ciertas escuelas o grupos de escuelas con ventaja que claramente tienen otro plan diferente. En Brasil diríamos que tienen diferentes, al igual que hay diferentes países dentro del mismo país. Hay países dentro del país. Hay diferencias en la forma en donde viven y hay escuelas y áreas en donde la gente vive en una cultura totalmente diferente. Podríamos decir que es como países pequeños europeos dentro de Brasil. Son muy pequeños. Entonces tenemos el empalme en las escuelas finlandesas entre las escuelas con ventaja y comparado con las que tienen desventaja. Esto nos indica los efectos del bienestar social en las familias. En ese estudio de 4 a 3,000 se comparó los efectos del estatus socioeconómico. Tomaron el 10% más rico y los pobres, el 10% más pobres, y compararon cómo desempeñaron las matemáticas. Y vean la diferencia, los criterios sobre el bienestar social en la familia, y observan del desempeño en las matemáticas. Y aquí estamos viendo la misma escala. La escala es una escala común, es decir, que cuando está a 0.0 cercano a 1, cuando la diferencia se aproxima a 1, entonces es claramente visible a la vista, sin necesidad de medir nada. Podemos verlo, pero cuando entramos al salón y empezamos a platicar con los niños, inmediatamente te das cuenta de que este salón de clase es diferente en sus habilidades comparado a otro. Basta con entrar y lo ves. Es tan notorio. Sin embargo, lo más importante de las lecciones aquí es de que, a pesar de que estamos hablando de igualdad, tenemos muchas declaraciones, tenemos Naciones Unidas, tenemos la UNESCO, tenemos todas estas cosas que están pasando y hay mucha discusión en el mundo entero, declaración tras declaración. ¿Y qué ha pasado? Cuando la curva se proyecta, significa que la tapa de igualdad se está incrementando desde los 70s, el tope de igualdad. Aquí estamos viendo otra gráfica del mismo tipo de cosas. Aquí estamos viendo la línea sólida que corresponde a el efecto de lo que es el dinero, el bienestar económico de la familia. Y en la otra línea, la curvada, nos habla acerca de los efectos de la educación de los padres y nos dice exactamente la misma historia. La brecha que hay entre los ricos y los pobres en la educación se está incrementando y ha estado incrementando cada vez más desde los 70s. Entonces, algo estamos haciendo mal. Se trata de ver cómo hacer más pequeña la brecha, dándole a los niños la posibilidad de participar en la educación temprana. Es una forma de lograrlo. Entonces, aquí tenemos el análisis del tipo, del nivel de desempeño que tienen los adolescentes. Son adolescentes de 15 años más o menos, y después vemos en retrospectiva quién ha sido
quién estuvo en educación preescolar. Y vemos a 3 grupos. Un grupo que no tiene ningún trasfondo, el grupo en medio es un año más o menos de educación preescolar y el otro es más de un año de educación preescolar. Podemos ver cómo entre un país y otro podemos ver un claro efecto de aquellos que han tenido oportunidad de ir a la educación preprimaria de más de un año. Se nota la diferencia. Desempeñan mucho mejor a la edad de 15 años después. Entonces, 10 años después, aún así vemos los efectos de la educación temprana. Entonces, la mayoría de ustedes son maestros de educación preescolar o son profesionales que trabajan en el campo de la preescolar. Recuerden que todo aquello que hagan ustedes ahorita con los niños, podemos ver los efectos y medir los efectos de lo que han hecho 10 años después. Y el efecto es sorprendentemente claro. Ahora, lo interesante es que en los estudios socioeconómicos, Finlandia es diferente a los países latinoamericanos, pero con respecto a la educación temprana, el resultado es el mismo. Aquí estamos viendo qué tan grande es la diferencia entre aquellos que no tuvieron algún acceso a la educación temprana comparado a aquellos que estuvieron más de un año en la educación preescolar. El efecto es igual en Finlandia, al igual como en los países latinoamericanos. Entonces, sin importar la cultura, la educación temprana parece producir resultados similares, o al menos tan grandes efectos como lo que vemos aquí. Entonces, el reporte de la OECD acerca de la situación en México dice que los niños pobres especialmente son los más vulnerables y la probabilidad de fallar en la educación es de 3 o 4 veces mayor. Sin embargo, vamos a tomar un vistazo a los niños del CENDI. Lo que estamos enfocando a lograr es que buscamos las variables de trabajos de matemáticas los más adecuados para nosotros para poder medir, de tal forma que si hacemos una intervención, algo como en matemáticas, ¿qué tanto mejor podrían estar los niños? Y no es cosa fácil de desarrollar una prueba, un examen para descubrir, bueno, cómo medir esto. El trabajo debe ser sensible como para captar las diferencias, pero no puede ser muy fácil, ni tampoco pueden ser muy duros. Hicimos el primer estudio piloto aquí. En mayo. Esto es la información recolectada por los maestros del CENDI número 3. Así que en los CENDIs hay 3 consejos y los maestros evalúan si los niños han completado los criterios del currículum. Así que hay 3 mediciones y como pueden ustedes ver, si los niños han aprendido lo que requiere el currículum, y al inicio del último año de preescolar los conocen fácilmente. En el medio hay más niños y al final la mayor parte de los niños lo saben. Esto no es lo que realmente es adecuado para nosotros. Necesitamos tener una evaluación diferente y pensábamos qué tipo de examen deberíamos de desarrollar. Así que iniciamos por algo donde ya sabemos algo. Tomamos un examen de matemáticas que ha sido estandarizado en Finlandia, los niños de la misma edad. En Finlandia, los niños entran al preescolar y tiene una duración de 1 año. No han tenido ninguna educación de matemáticas, 0 horas de educación de matemáticas. Todas las matemáticas que conocen son las actividades diarias con los padres y los maestros. Y podemos evaluar al final de preescolar 3 para tener una edad comparable de niños. Así que los niños con la misma edad, con diferentes tipos de educación y cultura, con diferentes entornos socioeconómicos, diferente idioma. Y tuvimos una semana
para traducir el material finlandés. También es un gran trabajo traducir del finlandés. Es un idioma de los más extraños sobre la tierra. Y realmente lo logramos, y la batería de exámenes realmente es especialmente donde tienes que ver con un número de objetos, comparaciones, sumas, exámenes donde tienes que saber el sistema numérico, y también medimos conocimientos para contar. ¿Qué tan bueno eres para contar? Porque ese tipo de conocimientos predicen de la mejor manera cómo te irá en la escuela. Tuvimos un grupo de estudiantes de psicología de la universidad local que se entrenaron para hacer las evaluaciones, aprendieron mucho, y los alumnos hicieron un gran trabajo. Aquí están evaluando los resultados, y yo soy quien tiene la culpa de los resultados, y los niños me están apuntando. Aquí, así que teníamos un tiempo limitado de tiempo. Hicimos el examen en un salón, tomamos un salón al azar, y aquí están todos los 30 niños en este examen, y aquí están los gráficos. ¿Cuál es el porcentaje de estos acertos? Y si comparamos a los maestros, la evaluación de los maestros, básicamente todos los niños aprendieron los conocimientos básicos requeridos por el currículum. Eso te da otra imagen de si realmente puedes mejorarlos. Después teníamos tareas, y cuando vimos a estas tareas matemáticas, ¿cuál fue la diferencia del desempeño de los niños? Hay niños que casi todos las preguntas las aciertan. Aquí hay pocos niños que son muy buenos, pero también hay niños en el mismo salón, hay niños que solamente contestan correctamente un quinto de las preguntas, y esta es la situación que normalmente tenemos. Hay una gran variación entre niños con sus conocimientos. Así que entre el mejor y el peor en el mismo salón, las diferencias de 4 veces más tareas, 4 veces más correcto que el niño de peor rendimiento. Pero a pesar de esto, hay una gran diferencia. También encontramos algo, y no sé por qué, normalmente el caso es que los niños son mejores en matemáticas que las niñas, pero en los CENDIs, por alguna razón, las niñas son mejores que los niños. Esto no es nada positivo. De hecho, la igualdad es mejor. Yo sigo pensando eso. Estoy muy desilusionado. No voten por Trump, por favor. La igualdad es algo importante. Así que lo que vamos a hacer como una gran muestra, y tenemos una pequeña muestra en realidad en el CENDI, pero el efecto es realmente muy sorprendente. Así que generalmente en matemáticas los niños siempre trabajan mejor, pero los exámenes de Finlandia tenemos mucha información y está estandarizado en Finlandia, así que tenemos un gran muestreo en Finlandia, así que podemos comparar los niños del CENDI con los niños finlandeses de la misma edad. Y lo interesante aquí es que los niños finlandeses no han tenido ninguna educación matemática. Todas las matemáticas que conocen es sobre actividades ambientales a través del juego. Y a pesar de eso, los niños finlandeses
son son significativamente mejor que los niños de Sandy. No es sorprendente porque aquí se les pone algo de cálculo. Quiero ver si estos resultados tienen algo que ver sobre las comparaciones internacionales, y si yo cambio los resultados en la misma escala como lo hemos hecho con niños de 15 años en el estudio PISA o en los estudios de Sandy que tenemos, después transformamos los niños del Sandy al estudio PISA, el resultado es exactamente el mismo, así que lo que obtuvimos es que confirmamos que los resultados con niños de 15 años podemos ver la diferencia ya. Así que no sucede en la escuela, sucede antes de la escuela, enfatizando de nuevo aún más la importancia de la educación temprana para mejorar los conocimientos en los niños. En la escuela se requiere que hagamos muchas cosas antes de que entren a la escuela, hacer que los niños se preparen en matemáticas. Y después, si vemos a la variación en el desempeño de los niños, así que he dividido el muestreo finlandés en 4 grupos y puse cada niño de Sandy de acuerdo a su desempeño en estos grupos, y se puede ver claramente que si vemos a los niños con menor porcentaje en finlandés en los Sandys al mismo nivel, es como el 70% de los niños. Es la misma historia que me confirma el estudio PISA. No hay nada especial, pero esto realmente, este grupo de aquí, el 70% de los niños Sandy, este es nuestro grupo de interés, así que queremos incrementar y llevar a estos niños aquí, y queremos llevar a estos niños aquí, y tal vez podemos llevar a estos niños allá. Esa es la idea. Aquí está un poquito más detallado. Aquí la mayor parte de los niños realmente tienen un buen desempeño. El 25% de los niños de Sandy se desempeñan a un nivel que en finlandés sería considerado en una situación donde se preocupan sobre las pocas habilidades de comprensión matemática en los niños, y nos preocuparía cómo este niño se conducirá en la escuela. Así que tenemos 2 imágenes de ello, de los niños Sandy. Tenemos la evaluación de los niños, tenemos una señal positiva de los Sandy. Realmente llevan a los niños a nivel de matemáticas, así como lo requiere el currículum, pero si se ve a una forma estadística, podemos ver que el desempeño realmente tiene una gran variación. Y en mi modo de ver es una mejor manera de ver, porque todos saben, cada maestro en la escuela sabe que hay grandes diferencias con los conocimientos de los niños, así que puede ser un buen hábito iniciar a hacer un poquito más de valoraciones externas del currículum y encontrar dónde necesitan más apoyo los niños. Desafortunadamente no podemos utilizar este examen para nuestra intervención, porque hay muchos de esos niños para que todo lo contesten correctamente. Si puedes obtener todo correcto y quieres medir los efectos de la intervención, no puedes mostrarlo porque no hay nada que mostrar. Tienes que revisar la batería de exámenes. Así que no estamos trabajando en eso para tener una mejor evaluación. Así que estamos continuando con la investigación, viendo en todas direcciones y haciendo exámenes en Canadá, también para poder tener información que comparar, y eso tomará un poco de tiempo, así que necesitamos estar relajados porque la investigación es un proceso lento, así que
Así que hemos estado estudiando los exámenes para ver las intervenciones. Después de un año hemos visto los resultados y esto tengo que mostrarlo. No tengo permiso por parte del niño, pero son fotografías al azar donde están jugando el juego de matemáticas y quiero que vean la cara de la niña. Esto es como la niña disfrutó al jugar con matemáticas. Ese es nuestro propósito, ahí es donde queremos llegar. Queremos que cuando los niños estén haciendo matemáticas se vean así de contentos. Así que muchas gracias. Hay una cosa aquí que es simbólica en esta última fotografía. Pueden ver dónde está la maestra. La maestra está en medio de la fotografía, en medio de los niños. Así que la maestra es el elemento clave. ¿Dónde está el director de la escuela? El director de la escuela está en medio de la fotografía, en medio de los niños. ¿Dónde está el investigador? Atrás. Así que estamos atrás y ustedes hacen el trabajo. Gracias. Muchas gracias a Pekka por Thank you for Pekka for his outstanding conference. I'd like to primero se resaltó la importancia de invertir en educación en matemáticas, ya que existe evidencia de que esta inversión tiene un efecto positivo mayor en la economía que cualquiera de las otras materias. Posteriormente, empezamos analizando los antecedentes, donde se encuentra México en habilidades matemáticas de los niños con respecto al mundo, especialmente en comparación con los demás países latinoamericanos. Se analizaron los retos que enfrentamos al hacer comparaciones internacionales, incluyendo las diferencias en escala y niveles de habilidad promedio de los alumnos. Posteriormente, hablamos de los efectos en la educación que tienen las escuelas privilegiadas en los diferentes países, además de los efectos del estado socioeconómico de las familias en el desempeño escolar de los niños. Continuamos discutiendo las pruebas piloto que se realizaron en los CENDI en este mayo, analizando resultados y metodología usados, así como también los problemas que se enfrentaron en la aplicación de la prueba. Por último, quiero agradecerle a Pekka, no solo por su gran presentación, sino también por su incansable colaboración con el proyecto CENDI. En materia de asesoría e investigación, ha sido un gran amigo y un gran aliado para él y para nosotros, y por eso les pido un fuerte aplauso, por siempre estar atrás de nosotros, respaldándonos como mostró en su foto. Muchas gracias.